Algo tremendo ha sucedido. Sí, algo tremendo ha sucedido, y lo digo porque podría, escucha bien, podría dislocar el mapa geopolítico como está armado el mundo. Podría dislocar el orden que hasta ahora vemos, o desorden más bien, del mundo. Es algo tremendo porque es muy grave para muchos y muy beneficioso para muchos, quizá muchos más. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una bomba geopolítica que podría ser el fin de la alianza militar más poderosa que ellos dicen del mundo. El fin de la OTAN, Estados Unidos, y el principio de una nueva visión, versión y poder. Vamos a ver de qué se trata, y para ello está el doctor Julio Roldán. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido tuyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Hace 5 años, Putin y Erdogan. Параде берешь? За меня тоже заплатишь, да? Да, заплачу. Так ты же гость. Siz misafirsiniz, tabii ki vereceğim. 210. А? 210? Вот министру дадите. Ему на развитие авиации. Teşekkür ederim. Вкусно. Сливочный пломбир и шоколад. Turquía, que se extiende a lo largo de Europa y Asia, se unió a la alianza militar de la OTAN en 1952. Comenzó conversaciones para unirse a la Unión Europea en 2005, pero las negociaciones están estancadas. Ahora la solicitud de Turquía de unirse al bloque BRICS genera preocupación en Estados Unidos, la OTAN, Francia, Reino Unido y Alemania. La decisión de un miembro de la alianza militar más poderosa del mundo, de aliarse con Rusia y China, pone de relieve los cambios estratégicos que están poniendo a prueba el geoorden que conocíamos. Dos marines estadounidenses del USS Wasp fueron atacados hace unos días durante una visita al puerto de Izmir, Turquía, según un portavoz de la Marina. Un video del aparente incidente muestra a un grupo de nacionalistas turcos colocando una bolsa sobre la cabeza de uno de los marines mientras lo sujetan, gritando "Yankee, go home", Yankee, vete a casa. Turquía es el segundo ejército más grande dentro de la OTAN. La economía de Turquía ocupa el lugar 18 en el mundo, en valor nominal neto en dólares.
Y ocupa el lugar número 11 en paridad de poder adquisitivo. Ahí veíamos imágenes justamente de los poderes militares. Vamos a darle la bienvenida a Julio Roldán, el doctor Julio Roldán, que tú lo conoces muy bien, que ha estado aquí en Detrás de la Razón desde hace ya mucho tiempo. Julio, te agradecemos siempre que compartas tus investigaciones, tus conocimientos, tus reflexiones, la indagación que haces y las alertas que haces con este tema. Algo ha sucedido en estos días tremendo, ya tú me aclararás si es de un impacto mundial, de un impacto incluso para la historia, si es que se logra consolidar. Es que Turquía, el miembro más poderoso de la OTAN después de Estados Unidos, ha pedido incorporarse a los BRICS. Tremenda noticia. Entonces yo te pregunto, para abrir boca y como tú quieras introducir el tema, pero yo te pregunto, ¿este es el principio del fin de la alianza militar OTAN-Estados Unidos? ¿O qué ves tú? Por favor, adelante y te escuchamos con mucha atención. Gracias, Roberto, una vez más por tenerme ante tus cámaras y el público que te sigue. Efectivamente, vamos a tocar un tema que tiene que ver principalmente con la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, el tema de los BRICS. El fenómeno es que no siempre se dan así casos abruptos en la historia. Puede ser en la política, pero en la historia necesitan un poquitito más de tiempo para, como se diría, para matizarse, para trabajar, para digerirlo. Y nosotros, como vivimos el presente, no tenemos capacidad de ver lo que nos está sucediendo. Este fenómeno que estamos viviendo actualmente, tal vez en 20, 30, 40, 100 o 200 años lo podrán ver con mayor claridad, con mayor profundidad. A esto agrego lo que hace algo así como 25 años, no, miento más, como 40 años, lo hacen en una entrevista a Deng Xiaoping y lo preguntan, ¿qué evaluación usted hace de la Revolución Francesa? Y Deng Xiaoping se queda un poco sorprendido y dice, 200 años en la historia no es nada. Por lo tanto, no podemos todavía hacer una evaluación concienzuda, que nos explique toda la dimensión de lo que significó la Revolución Francesa. Claro, este hecho que nosotros vamos a conversar, vamos a comentar, posiblemente no tenga el mismo significado que tuvo la Revolución Francesa, pero de cualquier modo tiene un significado, como tú ya lo dijiste, para la existencia de la OTAN, para la actividad que tiene Europa en su conjunto y naturalmente los Estados Unidos. A mí me gustaría plantear 3 bloques. El primer bloque tendría que ver con el hecho que siempre nos enseñan, especialmente la gente metida en el campo filosófico, que aparentemente muchas veces parece estar es muy genérico y estar en el aire, pero nosotros queremos traer concretamente 3 conceptos que nos van a permitir entender lo que está sucediendo. Me refiero concretamente a Kant. Kant, cuando recomienda hacer un análisis, dice, hay que tomar en cuenta el fenómeno, 2, el espacio y el tiempo. Porque nada existe fuera del espacio, nada existe fuera del tiempo. Entonces el fenómeno existe, sus condiciones son el tiempo y el espacio. Veamos lo que pasa en esta dirección. Comencemos con la llamada trampa de la geografía. Turquía es un territorio, un país que tiene una geografía, o si extiende un determinado espacio en su geografía, que es bastante especial. Por ejemplo, si vemos el mapa, nos damos cuenta que Turquía tiene 3 mares.
el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Es muy difícil encontrar un país que tenga esas características. En segundo lugar, él se extiende en medio de dos continentes. Es el puente para unos o es la puerta para otros de la comunicación, o no solo de la comunicación, del movimiento, no solo histórico, social, sino económico, social, de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente. Es algo así como el puente o la puerta. Ese es un segundo elemento que debemos tener presente. Y nos permite entender otro elemento, lo que Hegel decía, el peso de la historia. Turquía es un país que es heredero de un gran imperio. Eso no debemos olvidarnos. Estamos hablando del Imperio Otomano, que tuvo una existencia sumamente larga, y ese hecho marca todavía en la mentalidad, en la personalidad del común del turco, su peso histórico, su pasado. Esto solo terminó, se deshizo, acá hay que entrar a precisar, entre 1918 y 1922. ¿Qué pasó? Especialmente Inglaterra y Francia desmembraron ese imperio y se dividieron, se repartieron sus zonas de influencia. Y esto lleva a una situación que en el año 2022 se inicia un movimiento de resistencia nacional, y con Mustafa Atatürk a la cabeza expulsan a los extranjeros, en este caso Francia e Inglaterra, y fundan lo que es la República de Turquía. Pero ¿qué pasa? Ese resentimiento por ese hecho materializado por Occidente, especialmente Francia e Inglaterra, queda todavía en el espíritu del común del turco. Es decir, ellos no tienen confianza, van a negociar, pero no les consideran sus amigos por este hecho histórico que para ellos les ha marcado. Entonces estamos viendo la importancia que tiene Turquía en el espacio y la importancia que tiene Turquía en el tiempo. Luego, Julio, pido permiso, te puedo ir interrumpiendo un poquito porque luego claro, sí, claro. Así como una charla de café. Pero habrá gente que te diga, oye Julio, bueno, pues tanto pesa la historia en el consciente colectivo, o tanto pesa la historia en el consciente, no colectivo, sino en el consciente de los políticos que gobiernan un país. Es decir, lo que nos sucedió hace 300 años, todavía, porque no nos sucedió a nosotros, nos sucedió en la historia colectiva, todavía me genera desconfianza. O alguien dijera, bueno, eso sucedió hace 200 años, Julio, pero, por ejemplo, ahora Erdogan, pues eso no le afecta. Si le tiene desconfianza al Reino Unido o a Francia, será por otras cuestiones, pero no por la historia. Me gustaría que solo me aclararas eso. Sí, para un país, en este caso que estamos hablando de Turquía, pero aplica para todos, las cosas que le sucedieron 200 años atrás o 300 años, sí genera cierto peso a la hora de tomar decisiones. Nos traicionó Estados Unidos, nos traicionó, no sé, Irán, Rusia, nos traicionó Colombia, nos traicionó quien sea, ¿no?, que tenga de vecino. ¿Es posible esto, o cómo es que sucede esto? Bueno, para precisar, en principio solo son 100 años, porque exactamente se ha cumplido 100 años. 2, no es que la historia, el pasado histórico determina, no, es un elemento a tomarlo en cuenta. Es un elemento de importancia, pero no es el que determina. El que determina son los hechos concretos en el presente. Y ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Turquía es un país grande. En segundo lugar, otro elemento importante, ahorita tiene 85 millones de seres humanos. Eso no es nada despreciable. Además de eso, Turquía es uno de los más grandes, más poderosas fuerzas armadas que tienen en toda Europa.
Incluso se piensa que después de Estados Unidos, al interior de la OTAN es el país que tiene tanto en número y en calidad las mejores fuerzas armadas de toda Europa. Incluso se dice siempre que se cumple en Turquía lo que dijo el mariscal Paolo von Hindenburg, que dijo cuando se refería a Prusia, decía, Prusia tiene que alegrarse porque el ejército prusiano tiene su estado, no el estado tiene su ejército. Y eso se dice de caso concreto de Turquía, que es un ejército muy poderoso que prácticamente tiene a su estado preso. Con esto se quiere más o menos ilustrar la importancia que tienen las Fuerzas Armadas ahorita en Turquía. Además de eso, hay otro hecho. Lógicamente, Turquía es un miembro de la OTAN, muy importante, un miembro de la OTAN, y tiene dos características. Tienen bases misileras de los Estados Unidos en territorio turco, pero, aquí viene el pero, en el 2019 ellos compraron una cantidad de misiles llamados, creo que son S-400 a Rusia. Por lo tanto, están, por un lado, con armas de ese calibre de los Estados Unidos, y por otro lado, ellos tienen también sus armas que lo han comprado a Rusia en 2019, y ahí tienen problemas con la OTAN y con los norteamericanos especialmente. Nuevamente, cuando hay problemas, o hubo los problemas con Irak y Afganistán, Turquía colaboró abiertamente con los Estados Unidos y gracias a ellos pudieron facilitar el movimiento de sus fuerzas aéreas, sobre todo porque Turquía facilitó todo eso. Pero ese es un juego por un lado. Pero por otro lado, utiliza otros métodos para chantajear a Europa. Por ejemplo, Turquía tiene 3 millones en su territorio, 3 millones de refugiados. Esos 3 millones desean venir a Europa, de Afganistán, de Irak, de Siria. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que ha hecho Europa es dar una cantidad de dinero para mantenerles ahí. Ok, pero de vez en cuando Europa no acepta ciertas propuestas o ideas o digamos caprichos de los turcos, en este caso concreto de Erdogan, ellos amenazan con soltar 3 millones de refugiados y eso es un problema para Europa. Entonces vemos que ellos tienen un doble juego y esto nos permite entrar a otro punto que da la impresión que hace un doble trabajo. Es un caballo de Troya con dos cabezas. Por un lado, está en la OTAN, pero no está en la comunidad europea. Desde el año 1986 están postulando, pero no les aceptan. ¿Y por qué no les aceptan? Según decían, por dos motivos. Uno, porque no son Europa, que ellos son Asia, que solo el 10% de su territorio pertenece a Europa. Y dos, que son musulmanes. Y que rompe la unidad cultural europea que se consideran cristianos. Pero parece que el problema no ha sido tanto, no va por ahí. Tiene que ver con cuestiones de carácter económico, cuestiones de carácter político. Y ahora ellos han pedido, y parece, porque en octubre se realiza esta asamblea, lo más seguro es que van a ser aceptados en los BRICS. ¿Pero qué significa esto? Significa un golpe muy grande, muy fuerte a la OTAN, a pesar que ellos siguen en la OTAN, pero hay una desconfianza. Un golpe muy grande
a la Unión Europea, que no lo han querido a ellos, que nunca lo han aceptado, y por lo tanto a Estados Unidos. Pero ya sabemos nosotros quiénes son los que orientan los lineamientos por el momento económicos. Es posible que después ya no solo se quede en una organización económica, me refiero a los BRICS, sino avancen a hacer una alianza política y posiblemente una alianza militar. Entonces, eso sería a grosso modo lo que viene pasando. Así que hoy sí estoy ya dispuesto a escuchar tus sugerencias, tus preguntas. Bien, la primera pregunta, ¿cómo va a tomar esto justamente Washington? ¿Cómo va a tomar esto justamente la gobernanza o la cúpula de la OTAN? ¿Cómo va a tomar esto prácticamente la anglosfera? ¿Se va a enojar? ¿Le va a aplicar sanciones a Turquía? ¿Le va a decir, qué bien Turquía, felicidades, te fuiste con la familia contraria? ¿Cuál va a ser la reacción? Porque esto va a tener una reacción o se van a quedar cruzados de brazos. Eso para empezar, porque la segunda va a ser sobre el poder militar, pero esta es importante, creo yo. Sí, no nos olvidemos que ya Estados Unidos ha aplicado sanciones a Turquía a partir del 2019, porque dice, por haber comprado los S-400 a Rusia, que no pasa dentro del engranaje de lo que la OTAN orienta. Claro, el problema es que al comprar esos armamentos, Turquía se independiza en alguna forma del control militar de la OTAN y especialmente de los Estados Unidos. Entonces, y hay sanciones que vendrá seguramente, que no podemos adivinar qué sanciones van a haber, pero que va a haber sanciones o que están sumamente molestos. Y yo leo los periódicos o los noticieros acá en Alemania y prácticamente ellos son el eco de lo que pasa en Estados Unidos, del sentir de los norteamericanos, y no les ha caído nada grato, en absoluto nada grato. Pero el gran problema es que ¿en qué va a devenir esto? ¿Cuál va a ser las consecuencias a mediano y a largo plazo? Porque si te ponen sanciones, ok, nosotros no somos de la comunidad de la comunidad europea. Nos ponen sanciones, ¿y qué te queda? Simple y llanamente, les va a quedar integrarse con mayor fuerza al otro bloque, al bloque de los BRICS, y particularmente a Rusia y también a China, porque además de eso, no nos olvidemos, ellos tienen una frontera muy grande con Rusia, y en alguna forma, especialmente en frutas y en hortalizas, el mayor país donde ellos exportan es a Rusia, y Rusia les devuelve no solo con armas, sino con mucho turismo. Dependen en gran medida del turismo que da Rusia, que envía Rusia a Turquía. Consecuentemente, esto no es ninguna gracia, no les cae en absoluto bien ni a la OTAN, tampoco a Europa, tampoco a los Estados Unidos, que seguramente van a venir con sus sanciones. Ahí vemos a Putin y a Erdogan, esa imagen, comiendo helados Putin y Erdogan. Bueno, a ver, Julio, la historia nos ha enseñado, y quien diga que no, pues hay que ver la historia nos ha enseñado que el poder económico, la grandeza, entre comillas grandeza, o sea, la grandeza de poder y de imponer, lo cual yo no la considero grandeza, sino la considero perversión o infamia, pero bueno, la grandeza para imponer sus órdenes, el poder económico normalmente está ligado al poder militar para defender los intereses del poder económico. Y ahí está pues la prueba de la hegemonía del dólar, la hegemonía de Estados Unidos, que finalmente el poder económico del dólar está ligado al poder militar de Estados Unidos. Dicho esto, ¿cómo entender, ya sin ver a futuro, cómo entender una ecuación tan rara de poder militar
con poder geopolítico, geoeconómico. ¿Cómo entender que, porque no lo entiendo, que la OTAN está conformada principalmente por dos ejércitos muy poderosos, que sería Estados Unidos y Turquía, y luego todos los demás, ¿no? Que Turquía está comprometido a defender a los miembros de la OTAN, que son miembros completamente alineados a Estados Unidos, que son miembros de la anglosfera y del pensamiento occidental en el sentido del capitalismo depredador, de la defensa del imperialismo de Washington o de la City de Londres, está comprometido a defender porque es miembro de la OTAN. Y entonces, militarmente está comprometido a defender los intereses económicos de la OTAN, que son el G7 más unos más, pero prácticamente son los intereses económicos de Estados Unidos. Y ahora pide su ingreso al otro polo económico. Entonces, por un lado, ¿qué? ¿Va a defender los intereses económicos de los BRICS? O sea, ¿qué se planteó Erdogan? Voy a defender los intereses económicos de los BRICS, que con el poder militar de la OTAN, tiene que haber, hay una contradicción grave geopolítica. O se sale de la OTAN o se sale de los BRICS, sin juzgar, sin calificar, pero no sería operativo ni para los BRICS. O sea, Rusia le diría, ok, y China, te aceptamos en los BRICS, pero ¿cómo es posible que si hay un conflicto, es un super mega conflicto de intereses, vayas a defender a los contrarios porque estás firmado y tienes una promesa, tienes un juramento para defender militarmente a los de la OTAN? ¿Cómo quedaría este poder militar en el mundo? Julio, no lo entiendo. En principio, lo que tú dices es verdad. En términos generales, la relación entre la economía y lo militar, lo político y lo militar, siempre está ligado. Pero en determinadas coyunturas como que se relaja. No es una cosa determinante, mecánicamente determinante siempre. Eso hay que tomarlo en cuenta porque, repito, bajo determinadas coyunturas, como que se relaja, no obedece 100% el uno con el otro. Ese es por un lado. Por otro lado, Erdogan, Turquía, en primer lugar, ellos están interesados en solucionar sus problemas, en ganar ellos como país. Saben perfectamente que tienen un lugar estratégico geográficamente, saben que son importantes militarmente, saben que son importantes en cuanto a la población, saben que en alguna forma tienen importancia históricamente, entonces se pueden dar ese lujo de, no digo de chantajear, en algunos momentos chantajea, pero se puede dar el lujo de trabajar en una dirección o en otra dirección. De repente el error más grande que ha tenido Europa es el no haberlo integrado ya desde hace tiempo a Turquía a la Unión Europea. Entonces, hoy tiene campo de acción, pero principalmente ellos quieren solucionar o ganar. Los ganadores tendrían que ser primero ellos, gracias a estas condiciones, y en segundo lugar, van a contribuir, lógicamente, a que aumente el poder de consumo de capital de los BRICS. ¿Qué va a pasar con el tema militar? Hay voces, claro, que dicen acá que deberían de expulsar a Turquía de la OTAN. Es decir, hay una corriente de opinión en esa dirección. Pero el gran problema es, si es un aliado o es un miembro tan importante, eso implicaría el salir, que lo expulsen a Turquía de la OTAN, implicaría que la OTAN desaparece. Porque un elemento clave, fundamental, geopolítico, son las Fuerzas Armadas turcas. Eso es definitivo. Ahora, ¿cómo van a tratar ese tema? ¿Cómo lo van a solucionar? Habría que esperar más información que se nos viene de acá a unos meses. Pero en concreto, en octubre, ellos van a ser aceptados como
parte como miembros de esta organización. Lo que dices, pues está porque esto puede definir, y esa quizá sería para al final la pregunta, definir pues la configuración del aspecto incluso humano en el devenir global, ¿no? Porque, bueno, pues al haber cambios, los polos se pueden ir para otros lados, pero bueno, te voy a hacer una pregunta que quizá es de probabilidades, pero me estoy basando en los hechos, sin especular. En los hechos, porque si nos atenemos a los hechos concretos, sólidos, hay algo que para mí no cuadra, hay algo que para mí no match, como se dice en inglés, que no checa, que no me convence. Y entonces ahí entraría un poco la suspicacia o la reflexión o a ver qué dices tú. De hecho, ahí está en el mapa, estamos viendo en el mapa Turquía, es fantástica la geografía, ¿no? Porque mira, tiene a Siria, Irak, tiene el mar Mediterráneo, tiene Irán, tiene Armenia, a Georgia, del otro lado pues tiene el mar Negro y enfrente pues entonces tendría a Ucrania y a Rusia, tiene a Bulgaria, tiene a Grecia, siempre está peleado ahí con Grecia, Chipre, que pues es la mitad turca y la mitad griega, ve de frente prácticamente por el mar Mediterráneo a Palestina, a Israel, a Líbano y por si fuera poco, pues de frente a Egipto y África. O sea, es una bisagra gigantescamente importantísima, yo creo que para el mundo entero. Pero bueno, curiosamente, si nos ponemos a analizar prácticamente a los principales, pues los ha traicionado, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué tanta calidad para firmar acuerdos, para respetar acuerdos con los otros países tiene Turquía? Por un lado, si quieres ir por ahí, bien. ¿Qué tanta hipocresía tiene? Y esto es muy importante porque cuando te sientas a negociar con algún actor, sea una persona o sea un país, dices, oye, pero es que si yo negocio contigo, tengo un acuerdo contigo, me lo vas a romper o me vas a traicionar. Y creo que es importante porque los últimos acontecimientos en los últimos 5 o 6 años, Turquía ha jugado completamente al revés que su propio acuerdo y que su propia promesa. Ahora explico de qué estoy hablando. Ese es por un lado. Qué tan hipócrita y si su hipocresía, perdón, con los turcos, porque no tengo nada con los turcos, pero sí su gobernanza y sus políticos, pues sí han jugado a triple banda o con una triple moral, no doble. Y por el otro lado, pues a lo mejor no son hipócritas, a lo mejor sí están jugando para un solo bando, solo que no lo vemos. Bueno, es que ese es otro tipo de hipocresía, pero qué tan probable es que la intención de Erdogan solo obedezca a un caballo de Troya, es decir, le compró S-400 a Rusia y todos nos podemos creer el show de que Estados Unidos se enojó, pero a lo mejor no, a lo mejor esto es una cuestión de inteligencia muy fina, de bueno, pues ahora la OTAN tiene la tecnología S-400, porque no hay que olvidar que dentro de Turquía están las armas atómicas, un arsenal gigantesco de Estados Unidos listo para disparar, ya sea a Rusia, a Irán, a África o a quien se le ponga enfrente. Están muy cerca de todos ellos, justamente por lo que decíamos geográficamente, Estados Unidos ahí tiene una de sus bases nucleares más importantes del mundo. Y ahora, curiosamente, pues tiene también la tecnología S-400, porque no creo que Rusia o Putin esté ahí supervisando si le dan o si a las tropas de Estados Unidos que están dentro de Estados Unidos no tienen acceso a esa tecnología de los S-400. Entonces yo me pregunto, ¿no será que Erdogan es un agente encubierto? Un agente encubierto para desestabilizar al propio Putin, y Putin se lo ha comido a veces, o Putin lo está viendo y vigilando, decir, este probablemente sea un agente de la CIA y actúa
públicamente como estoy enojando a Occidente, pero en realidad está bajo las órdenes de Occidente como un agente encubierto. No sé si sea así, o sea, la hipocresía total y la desesperación por querer ganar poder y recuperar esa grandeza del Imperio Otomano. Ya me explicarás tú. ¿A qué me refiero con las traiciones? Bueno, pues las traiciones son muy fáciles. Turquía es el único que con la mano en la cintura le ha derribado aviones caza a Rusia. Así, ¡pum!, se los derribó. Y Putin, pues se enojó, pero después tuvo que hacer las paces con Erdogan. Erdogan o Turquía es el único que se le ha puesto al tú por tú a Estados Unidos y dijo, mira, le compro ese 400 a Rusia, algo que traicionaría las cuestiones firmadas, porque ningún miembro de la OTAN podría hacer una alianza o una compra militar al país supuestamente rival. Turquía es el único que ha sido garante de la paz en Siria, por eso puse el mapa ahí, porque ahí está Siria, es decir, se sentó con Irán, con Rusia, y los tres, Putin, en ese entonces Hassan Rouhani, el presidente de Irán, y Erdogan, se dieron la mano los tres y firmaron ser garantes y proteger la paz en Siria. Así, pues, después de eso, y frente a eso, tiene todavía en este momento invadido una buena franja de 500 kilómetros de Siria, en donde opera Turquía. Y el propio Bashar al-Assad ha dicho que es un ratero Erdogan porque le ha quemado y le ha saqueado petróleo, el trigo, le ha quemado los campos de trigo. Entonces, garante de la paz no es, porque firmó la paz, pero invade Siria y lo tiene invadido en una franja que supuestamente está patrullando ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué lado está jugando? ¿Es un agente encubierto de la CIA? O si no es de la CIA y si no es de Estados Unidos y si está jugando por interés propio, ¿qué tan confiable es para los BRICS sentarse a hacer negocios con Turquía de Erdogan? A ver, aclárame todo esto, Julio, por favor. Bueno, recordemos un poco de teoría. Vayamos al Príncipe de Maquiavelo. Él enseña o menciona que un tema central es hay que separar la política de la moral. Eso es uno de sus grandes aportes. A partir de ese momento la política se volvió ciencia. Entonces la moral siempre va a estar sujeta a determinadas condiciones, ciertas circunstancias, ciertos credos. En política, cuando estos son políticos por excelencia, se interesan fundamentalmente en defender sus intereses. Y si en un momento dado hay que romper tales o cuales pactos, tratados, lo hacen. Porque además de eso, la lucha, la evolución de la política como parte de la pequeña de la historia, siempre es dinámica. Es decir, va cambiando las condiciones económicas, sociales, políticas, van cambiando y van buscando nuevos aliados. Porque ¿qué es lo que pretende Turquía con Erdogan? Creo que el tema de fondo es que él quiere ser una potencia regional. Quieren revivir en parte ese gran imperio que hasta 100 años existió y tratan de sembrar puentes, de hacer alianzas, porque su intención fundamental, ellos saben que no pueden ser una potencia mundial, pero sí pueden ser una potencia regional. De ahí el problema que tenían con Irán, porque Irán también pretende lo mismo. O con Saudi Arabia, que eran los tres poderes, inclusive orientados por la misma religión, con sus diferencias entre chiitas y sunitas, que pretenden ser la fuerza principal de la zona, el portavoz y negociador con las grandes potencias en la zona. Y yo creo que eso es a donde apunta. Ahora, lo que tú planteas, lo que tú dices, es posible. Es decir, nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis. El gran problema es que nosotros no tenemos la información que de repente otras personas lo tienen, la información que nos permita ser más
contundentes o ser más concretos en nuestras opiniones. Pero eso no quita que nosotros no especulemos, pero especulemos en base a cierta información y en base sobre todo a la lógica. Lo que tú planteas es posible, definitivamente, porque como te repito, en el mundo político nada está dicho y no hay amigos. Eso nunca hay que olvidarse, hay intereses. Y, caso concreto, Turquía y Erdogan tienen el interés, el deseo de ser la fuerza, si no la principal, pero una de las fuerzas, uno de los poderes importantes o determinantes en esa zona. Eso es lo que yo podría decirte. Pues gracias por contestarme así. Suena triste para la humanidad, no lo sé, porque pues imagínate que yo como presidente de Colombia o de México o de Argentina, digo, bueno, me voy a aliar con los BRICS porque esto me va a salvar pero luego si me rompen el acuerdo, o me voy a aliar con Estados Unidos, que ya sé que para estos no hay ningún principio y me van a romper el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo nuclear que firmó Estados Unidos con Irán y los otros 5, pero pues con la mano en la cintura Estados Unidos le rompió el acuerdo a Irán y así está bien que Maquiavelo nos haya alertado de que en la política no existe moral ni respeto, pero si es así, el mundo puede ser también caótico, ¿no, Julio? No solo caótico, brutal. Eso hay que entenderlo. Ya es caótico y es brutal. Es por eso que yo sí en ese sentido tengo la esperanza, tengo el sueño que se tendrá que reestructurar la sociedad, organizar una nueva sociedad donde sí, la moral, ya no de un grupo, de una persona o de un sector, sino la moral en general juega un papel muy importante, es decir, una moral, si podríamos utilizar el término humana, donde el centro fundamental sea el ser humano y no solo un puente, no solo un medio, sino que sea el ente de llegada determinante que sea el ser humano. Pero para eso todavía creo que nos falta recorrer un largo camino y en las condiciones que nosotros vivimos, conociendo, tú has mencionado una serie de hechos, tendríamos una cantidad de ejemplos para demostrar que cuando hay intereses económicos, políticos, militares, no hay moral que valga, definitivamente. Bien, Julio, bueno, pues sabemos que tienes mucho trabajo, sobre todo académico, y tienes un gran trabajo ahí para también tus alumnos y las investigaciones, entonces no te queremos quitar mucho tiempo. Para ir cerrando el programa, ¿cómo sería en caso de que pues China y Rusia, que son los que tienen la voz, aceptan, sin menospreciar a la India, a Sudáfrica y a Brasil, que son los BRICS, digamos, de peso? ¿Qué pasaría si Turquía entra de lleno a los BRICS? ¿Qué va a pasar? Simplemente dímelo, o sea, ¿va a tener más capital? ¿Ya no va a comerciar en dólares? Turquía es muy dependiente del dólar, por supuesto que es súper dependiente, sobre todo para hacer la transacción simplemente con alguien que es antidólar, con Irán. Pues Turquía no quiere, porque yo viví ahí, entre Irán y Turquía, veía y a cada rato viajaba a Turquía. Turquía no quiere los riales, que es la moneda de Irán, para comerciar. E Irán pues tampoco quiere las liras turcas para comerciar. Entonces utilizan el dólar, el euro y nada más. Yuanes, quién sabe, y rublos, no. Pero ¿qué va a pasar si se adhiere a los BRICS? Esto es como un ejemplo y el más cercano que tiene ahí Turquía. Pero todo lo demás en Turquía pues se fabrica el imperio de la ropa, Inditex, de España, pues prácticamente las empresas que mucha gente compra, como Zara, como Stradivarius, como toda la ropa esta, pues se fabrica en Turquía y todo eso es un gigantesco comercio en dólares.
¿Qué va a pasar? No sé si me puedes solamente un apunte, decir, bueno, ya ingresé a los BRICS y ahora qué. Pero en ese caso ya no solo va a depender de Turquía, sino de cómo los BRICS y especialmente Rusia y China, y particularmente China, va a tener que trabajar en la moneda de cambio para el comercio. Y están en eso, y eso implica bancos, eso implica una serie de hechos desde el punto de vista del comercio, del punto de vista de los negocios, de los intercambios, y seguramente, si no en un momento dado no se va a imponer el yuan, pero en todo caso ellos van a crear posiblemente una moneda, un medio para desplazar al dólar. Entonces, con la integración de Turquía, no digo que va a ser una cosa determinante, pero va a ser un caudal importante porque ten presente la cantidad de población que tiene Turquía y los alrededores. Lo más lógico va a ser que los BRICS van a tener que fundar o organizar una moneda. Tienen las reservas suficientes, tienen la cantidad de adherentes suficientes, necesitan la formalidad y darle impulso, porque ya hay un banco de los BRICS. Creo que la ex presidenta de Brasil es la presidenta. Esto es un fenómeno que va a durar. No es de un día para otro, tal vez 3, 4, 5 años, pero cuando logren ellos estructurar y llevar a cabo una moneda que rige para todos sus miembros, puede ser a nivel económico un gran golpe para el dólar especialmente. Eso tendría que decirte, había que esperar a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, y bueno, pues me despido y ya para cualquier cosa estaremos a disposición, simplemente nos comunicamos. Gracias por todo. Gracias a ti, Julio. ¿Algo que se nos haya ido, algo que quieras agregar, o simplemente despedir el programa de hoy con una palabra y que nos expliques por qué escoges esa palabra, por favor? Bueno, en el momento no se me viene nada a la cabeza, más bien nuevamente gracias y hasta la próxima, que seguramente no va a ser en un tiempo muy largo. Por favor, no te nos vayas mucho tiempo, porque sí necesitamos gente como tú que nos vaya abriendo puentes entre lo que pasa y el entendimiento. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo muy grande. Y a ti que nos ves pues en cualquier parte del mundo, también muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Estén pendientes de los programas de Detrás de la Razón. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.